La enseñanza de hoy se trata acerca de los buenos administradores. Amén. Así que diga conmigo, siendo un buen administrador. Y esa es la palabra de hoy, la prédica de hoy. Se trata acerca de los buenos administradores. Y la Biblia nos cuenta, o más bien en la Biblia, muchas veces se repite la palabra siervo y amo, ¿no? Y escuchamos eso en la Biblia muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, parábolas con los siervos, con los amos. Y la palabra para amo, para mayordomo, para administrador es la siguiente palabra y se la quiero contar a ustedes. Los administradores son los que los amos les encargaban el oficio de administrar lo que le pertenecía a los amos, a los señores. Y la palabra en griego para mayordomo o para administrador es la palabra oikonomos. Oikonomos. Y básicamente, aunque tiene muchos significados, básicamente significa el administrador que cuida la propiedad de su señor. Amén. El administrador que cuida la propiedad de su señor. Y para contarles un poco la enseñanza de hoy, yo les iba a narrar, o más bien resumir, dos historias acerca de personas que supieron administrar lo que tenían ellos, lo que Dios había puesto sobre ellos, los dones, los talentos, todo lo que ellos tenían, cómo lo administraron para lograr el éxito profesional que se puede ver en el mundo. Y el primero se llamaba Chris Gardner. Y yo no sé si alguna vez ustedes vieron esa película que se llama En búsqueda de la felicidad, de Will Smith, de un señor negrito que tenía un hijo. Y básicamente este hombre pasó de la indigencia a ser el fundador de una firma millonaria, ¿no? Entonces la situación inicial de ese hombre es que a los 27 años, este hombre sale de vivir de su casa con su hijo pequeño, básicamente a la indigencia. Vive en estaciones de tren, en aeropuertos, vive en refugios, su esposa lo abandona a su hijo y él se queda solo con un niño pequeño y pasa situaciones súper complejas, ¿no? Y nos recuerda un poco a lo que nosotros vivimos quizás. O sea, algunos o muchos o quizás todos los que estamos aquí hemos empezado en algún momento de nuestra vida desde cero. Y es súper duro. Vale, este hombre también empezó desde cero. Y aquí anoté, puse cambio. Y dice, tras conocer, ese señor conoce a un hombre que es corredor de bolsa y le pregunta sobre su coche y no sé qué. Y se anima y dice, wow, esto parece que es una buena oportunidad. Cambia su forma de ver y dice que se mete de lleno en lo que él tenía, en esa oportunidad que se le había presentado. Y a partir de esta oportunidad logra por fin meterse a trabajar con esta empresa corredora de bolsa y años más adelante crea su propia firma que se llama Gardner Rich Corporation y la vendió en 2006 por una suma multimillonaria y todo comenzó desde cero. Es decir, que es un hombre que supo administrar lo que tenía, supo administrar lo poco o lo mucho que tenía y les hablábamos la semana pasada que con Dios las cosas funcionan diferentes. Para Dios nuestra nada es materia prima. Mucha gente dice, yo no empiezo algo porque yo no tengo, yo no busco porque yo no tengo, yo no hago esto porque yo no tengo. Y todo el tiempo y toda la vida nos pasamos postergando cosas porque no estamos preparados para enfrentarlas. Este hombre tuvo que volver a ceros para empezar algo y desde cero consiguió realmente un objetivo. Y la otra historia es de Jan Koum, que es el fundador de algo que todos usamos todos los días. El móvil, y más que el móvil, es una aplicación que usamos todo el tiempo. WhatsApp, exactamente. Este hombre, un ucraniano, va a vivir a Estados Unidos. Se va con su madre, solito él y su madre. Y durante mucho tiempo tienen que vivir en lugares de acogida, casi la misma situación que Chris Gardner. Anoté por aquí también que le regalaban en Estados Unidos, es muy común que te regalen cupones de comida. Entonces él vivía de cupones de comida. La mamá hacía limpiezas y tuvo momentos muy complicados. Y en medio de eso, en un colegio que él estudiaba,
le interesó mucho el tema de la programación, que es crear apps, desarrollar páginas web, etcétera. Y aprendió muchísimo programación y entró a trabajar en una empresa que se llama Yahoo, que todos conocemos. Y en Yahoo lo despidieron, pero ya se había quedado con el conocimiento. Entonces decidió invertir todo lo que él pudo conseguir en esa aplicación, una aplicación que no tenía anuncios, sin publicidad, muy bien estructurada. Y de esa manera pues logró crear WhatsApp con uno de sus socios, y años más tarde, en 2014, se la vendió a Facebook. Hoy Facebook, Meta, es propietaria de esa aplicación y la vendió por $19,000 millones. O sea, eso nos da para pensionarnos 200 años de vida, yo creo. 500 veces. Y no tenía nada. Es decir que, ¿cómo empezamos? O más bien, si nacemos pobres, como dicen por ahí, es culpa de nuestros padres, ¿no? Más o menos. Pero si morimos pobres, es culpa nuestra. Porque tenemos la capacidad, y Dios a cada uno de nosotros nos dio la capacidad de poder administrar lo que Él nos dio. Y la Biblia realmente habla de administrar o de darnos algo desde el inicio. Dios nos enseña que todo lo que hay aquí, todo lo que tenemos, cada parte de nosotros, nuestra vida misma, no es nuestra, es de Él. Y en Génesis 1:1, por ejemplo, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que quien lo creó es el dueño de eso. ¿Y quién es el dueño? Dios. Más adelante en el Salmos 24:1 dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Ponlo en la NTV, Javi, por favor. Y me encanta eso, porque no solo habla de que la tierra es del Señor, ¿no? Sino que todos los habitantes le pertenecen. Es decir, que yo quiero hoy que la iglesia y la gente que nos está viendo tome conciencia de que todo lo que nos rodea, incluso nosotros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y por eso yo les hablaba al principio de ser buenos administradores. En el Salmos 50, que es un Salmos que a mí también me encanta, en el versículo 10, vamos a leerlo, Javi, por favor, ponlo. Salmos 50, versículo 10. Dice: pues todos los animales del bosque, está hablando Dios, son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Vamos al 11, Javi. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. ¿Y qué dice el 12? Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Es Dios diciendo, Dios mostrando su soberanía y diciendo: todo, absolutamente todo me pertenece. Y cuando uno lee eso, uno dice: uy, entonces ¿qué es mío? ¿Sabes qué es nuestro? Es la posibilidad de administrar lo que Dios nos ha dado. El problema de mucha gente es que cree que tú administrar algo que no te pertenece es malo, y resulta que es toda una bendición. Por eso hay tanta gente que es mala trabajadora. Hay mucha gente que es muy mal empleado. Es porque nunca ha sabido que incluso lo de él no le pertenece. Cuando tú empiezas a administrar tu vida conforme al corazón de Dios, en cada área de la vida que tú te desempeñes, te vas a desempeñar de buena manera, porque tú vas a saber administrar lo de los demás. Incluso el éxito de ser un buen padre es saber de que aún tu hijo no te pertenece a ti, sino que solo tú haces parte de su desarrollo, le pertenece al Señor. Y ese enfoque lo hemos puesto con Abigail. Nosotros estamos tratando de ser los mejores padres que podemos, pero sabemos de que ella va a tener que tomar sus propias decisiones, y que las cuentas de su comportamiento es ella la que se las va a dar a Dios. Yo, una parte de mi compromiso y el de Dayana va a ser rendirle cuentas a Dios sobre la crianza de mis hijos, pero la decisión final es absolutamente de ella. Nosotros como padres solo le damos el buen camino, las directrices para que sigan el buen camino, pero depende únicamente de nosotros, de cada uno de los individuos, seguir el camino correcto o no. En Ezequiel 18:4, no sé si lo podemos poner, Javi, también. Ezequiel 18:4 dice: pues todos los seres humanos, ahí está,
18:4, Javi. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Es Dios hablando una vez más. Todo le pertenece solo a Él. Y todo lo que yo les estoy hablando deja dos llaves importantes que ustedes tienen que guardar en su corazón. La primera es: mi vida entera, y dígalo, mi vida entera le pertenece a Dios. Wow, tremendo, ¿no? Ya cuando lo vemos de esa manera cambian las cosas. Y lo segundo, ¿vale? Es por lo tanto, y acompáñame conmigo, debo administrar bien lo que es de Dios y no mío. Wow. Cuando decimos eso ya nos ponemos más serios, porque lo primero que entendemos es que nuestra vida entonces no es nuestra, es de Dios. Por lo tanto debemos administrar bien lo que es de Dios, porque no es nuestro. Todo nuestro comportamiento, lo que pensamos, lo que podemos conseguir y lo que no, es absolutamente propiedad y potestad del Señor. Y por eso muchas veces Dios ha cortado personas de la tierra que uno dice no debió morir o algo, porque Dios prefiere preservarlos para Él antes que se pierda, porque Él es amo y Señor de todo. En Mateo 25, vamos a Mateo 25:1, Javi, en la Reina Valera. Hay dos historias maravillosas en ese capítulo, dos parábolas. La primera es la parábola de las 10 vírgenes y la segunda es la parábola del mayordomo infiel. Y ambas se conectan mucho, porque yo siempre les he explicado la parábola de las 10 vírgenes desde una perspectiva escatológica de fin de los tiempos, de la salvación, pero también la parábola de las vírgenes tiene una perspectiva de la administración, porque cuando tú no administras bien lo que no te pertenece, pasan cosas como lo que les pasó a estas mujeres. Entonces vamos a leerlos. Y dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice el 13, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Y vamos a desmenuzar un poco esto, porque es una historia maravillosa. De hecho, yo cada vez que puedo la leo, me asusto, pero luego recapacito, ¿no? Porque realmente es una parábola que nos pone a pensar si estamos o no nosotros preparados para que el día que el Señor venga nos encuentre a nosotros bien, o como decimos en Colombia, no con los calzones abajo. Entonces dice el versículo 2 que estas vírgenes, volvamos atrás, Javi. Dice el versículo 2 que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y hay un Proverbios que a mí me gusta mucho, que es el Proverbios 14:16. Y dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Es decir que esto nos da una pequeña señal de que estas mujeres, por eso la Biblia las llama insensatas,
no eran muy sabias, sino que estaban más enfocadas a ver lo que pasaba con su vida. Y usted no ha conocido mucha gente que es como la que se deja llevar por el viento. Son personas que hacen su vida de acuerdo a lo que vaya surgiendo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer mañana? Bueno, lo que salga, no, como que no tienen algo preparado para nada. Y pasado mañana, bueno, ahí lo que vayamos haciendo. Y si te quedas sin trabajo, bueno, pues ya, es la voluntad de Dios, muchas dicen, ¿no? Y van así en el mundo como que volando, como que el viento las lleva. En mi caso no puedo, porque como soy tan pesado, el viento no me puede mover. Pero a mucha gente, pues el viento quizás sí le guste que el viento las lleve. Pues eran 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice el 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y les voy a poner más o menos un contexto histórico de lo que pude investigar y aprender acerca de las bodas, ¿no? ¿Cómo eran las bodas antes? El entorno histórico, anoté aquí, también puede ser conocido con bastante certeza porque es una boda judía del primer siglo. Hay un doctor, un teólogo que estudia mucho historia, que es el doctor Carlson, dice lo siguiente en una Biblia del expositor. Dice que normalmente el novio con algunos amigos cercanos salía de su casa para ir a la casa de la novia, es decir, iban de la casa del novio a la casa de la novia, donde habían varias ceremonias seguidas de una procesión por las calles. Se esperaba que todos en la procesión llevaran su propia antorcha, su propia lámpara. Aquellos que no llevaban lámpara, mira lo que dice aquí, se suponía que eran intrusos o incluso bandidos. Los que no tenían su lámpara encendida eran gente que no pertenecía a la boda. ¿Alguien lo está entendiendo por aquí? Amén. Entonces ellos iban a la casa de la novia y las festividades podrían durar varios días. Es decir, que tenían que estar preparados con suficiente aceite para sus lámparas. Y comenzaban formalmente en la casa del novio. Así que básicamente ese tiempo en el que las mujeres se preparaban con sus lámparas eran para estar listas para una celebración de varios días. Es decir, que sabían ellas, eran conscientes que tenían que almacenar aceite. Así que si no lo hicieron fue porque no quisieron. Y vamos al contexto de la iglesia. Hay gente que sabe las cosas que hay que hacer, pero no las hace porque no quiere. Hay gente que sabe que tiene que congregarse, pero no lo hace porque no se le da la gana. Hay gente que sabe que tiene que orar, pero no lo hace porque no quiere. Es triste, pero es real. Más adelante en el 5 dice la Biblia lo siguiente, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo les pregunto algo, a todos nos puede pasar que nos dormimos alguna vez, ¿no? Yo me he dormido en algún par de veces. Es normal que el sueño a todos nos venza en algún momento. El problema está en que tú te duermas sin tener reservas. A mí me encanta porque dice que las prudentes en el 4 tomaron en sus vasijas aceite, pero también lo pusieron en sus lámparas. O sea, las insensatas no llenaron sus lámparas, ¿vale? O sea, ni sus lámparas la llenaron. Pero las prudentes no solo llenaron sus lámparas, sino que llenaron sus vasijas. Tenían reservas. ¿Y sabes cuáles son las reservas de aceite del cristiano? Es la oración. Es la lectura de la palabra. Es el congregarnos. Es el escuchar una prédica del pastor aburrido de vez en cuando. Es estudiar la palabra y sacar un resumen. Es el orar por alguien. Esas son nuestras reservas. Eso es el motor que nos hace que aunque nos durmamos, podamos tener la gasolina suficiente para poder volver a la casa de Dios.
La presencia de Dios, o más bien el Espíritu Santo que habita en nosotros, para los que hemos recibido a Jesús, es como una lámpara encendida, es un fuego. Pero ese fuego, si no constantemente no lo estamos llenando, pues se va a ir apagando, apagando, apagando. Y no solo eso, sino que mientras más alejados del fuego estemos, pues menos luz nos va a dar. No es lo mismo la luz que tengo yo, que estoy cerca del reflector, que la luz de pronto que tienen ustedes que están atrás, que no hay iluminación. Y mientras más nos alejemos o salgamos del recinto, pues menos luz vamos a tener. Pero si tú no solo te quedas sin luz, sino que no tienes ni la energía para poder volver, pues va a ser mucho más complicado que tú regreses a la presencia del Señor. No solo Dios te está enseñando hoy que tienes que tener aceite en tus lámparas, sino te está enseñando que tienes que tener reservas contigo. En lo natural, ¿cómo lo podemos ver? Sabemos que debemos confiar en el Señor. Pero ¿qué pasa si hoy te ocurre un accidente? ¿Qué pasa si surgió algo? No tenemos muchas veces ni 5 céntimos ahorrados para enfrentar una situación compleja. O no tenemos algo ni siquiera para vender en caso de una catástrofe. Claro que Dios nos va a sostener, claro que Dios nos va a levantar, pero debemos ser prudentes aún en esas decisiones. O nos metemos en compromisos que a veces no podemos asumir. A mí me ha pasado. Yo soy el primero que esta palabra confronta porque he sido el que ha tomado peores decisiones en mi vida. Pero que estas cosas y lo que estamos viviendo nos enseña que debemos ser más prudentes aún con lo que administramos, que es nuestro, que es nuestra economía. Amén. No se duerman. Mira lo que dice el 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban dormidos. Se oyó un clamor y dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice el 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Gente imprudente, es que no hay otra palabra para definir esa situación. Y anoté lo siguiente: ¿cómo es posible, luego de tener todo el tiempo del mundo, a última hora salen con que no tienen aceite? Están iniciando una carrera sin gasolina. Muchos cristianos hoy están acostumbrados a correr carreras sin gasolina. Quieren sanarse, pero no oran. Quieren prosperidad, pero no diezman. Amén. Quieren bendición, pero no bendicen. Quieren escuchar a Dios, pero no lo buscan. Quieren ser sanos, pero no tienen a Cristo en su vida. Esto es matemática básica. Para poder emprender algo, para poder iniciar algo, tienes que tener a Cristo presente y a la mano de Dios presente. Estas mujeres dijeron: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y eso es algo también importante, porque en el 9 dice lo siguiente, dice: más las prudentes. Y esto va para la gente prudente que hoy está aquí en la iglesia. ¿Cuánta gente prudente vino hoy? Mira lo que dice el 9: más las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La unción, el aceite, representa no solo nuestra vida, la salvación, sino que también representa la unción. Y esto va para alguien que necesita saber que lo que Dios ha puesto sobre ti no se regala. La unción no se regala. Dijo, hay otra cosa importante también que anoté aquí, es que nosotros debemos aprender a decir que no. Ellas de manera muy sabia le dijeron: para que no nos falte. ¿Qué dijeron? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y esto es algo que hemos aprendido con el tiempo, y es que uno tiene que aprender a decir que no. Sabiamente hay que aprender a decir que no. A veces te invitan a planes y tú: no, es porque estoy ocupado, no, es porque tengo sueño, no.
Hay veces que simplemente no, porque no queremos y ya está. Debemos empezar a tener el carácter para decir no, no me gusta, no lo quiero, no me interesa, no es no. Y es algo que nos encanta y que hemos aprendido de este país. Que tú le preguntas a alguien de este país y te dice no, y ya, pues no. Y uno cuando llega acá tiene ese choque cultural y dicen, pero ¿por qué es tan grosero o grosera? Cuando realmente tienen algo que nos falta mucho, si es que el no es no. Estas mujeres fueron sabias, no como nosotros, de decir, bueno, es que, ¿será que te doy? No, no, simplemente dijo no, porque me va a faltar a mí. Mejor ve y busca lo tuyo. La unción no se regala, la salvación no se comparte. Guarda tu aceite y úsalo de manera responsable. Lo que Dios te dio a ti, por más de que tú lo quieras dar, hay un principio básico, y es que si tú cedes lo que Dios te dio a ti, te va a faltar a ti. Hay gente que quiere parecer la Virgen del Agarradero. Oran por todo el mundo menos por ellos, tratando de pelear batallas que no le corresponden. Y ojo, que no estoy diciendo que usted no ore por su hermano. Solo les estoy diciendo que muchas veces nosotros queremos ocupar cargos o hacer cosas que no nos han asignado. La unción no se comparte. Estas mujeres fueron sabias, las prudentes fueron sabias a aprender a decirle, no vamos a compartir lo que nos ha costado. Y quizás nosotros, por eso Dios nos ha permitido tener ese carácter para muchas veces frenar cosas y decir no. Y si usted nos pide un favor, nosotros tenemos el corazón. Por eso siempre le digo a la iglesia, tengan la tranquilidad de preguntarnos, porque si nosotros podemos, les vamos a decir sí, y si no podemos, les vamos a decir no. Sin pelear, sin discutir. Hace parte de la madurez y de la sabiduría aprender a decir sí y no. ¿Alguien está conmigo? Dice el 13. El 11 dice, después vinieron las otras vírgenes. El 10 dice que ellas iban a comprar, como les dijeron que no iban a comprar, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Por eso les decía que es muy importante que cuando nosotros emprendamos algo, iniciemos una carrera, lo iniciemos confiados, lo iniciemos con combustible, porque esas mujeres cuando quisieron solventar las cosas, ya era tarde, ya el novio había marchado. Y hay algo más profundo en esto, y es que la antorcha en medio del camino de la oscuridad, que es la presencia de Dios, te cuida también y te da luz para que tú no caigas, para que tú no tropieces. Una persona con antorcha en medio del camino va pendiente de si hay agujeros para no meterse en los agujeros. Una persona con antorcha en el camino, si le sale un animal peligroso, lo puede batallar con la antorcha para que no se le acerque el peligro. Alguien con una antorcha en medio de la oscuridad es capaz de sobrevivir si viene el frío, porque va a tener luz o algo que le brinde calor. La importancia de no dejar que nuestra lámpara se apague, de estar constantemente buscando la presencia de Dios. Y dice entonces que cuando la puerta se cerró, dice el 11, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, eso es en el 11, Javi, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué dijo él en el 12? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Wow. Al llegar tarde se perdió la oportunidad de estar en el lugar correcto, y hasta desconoció el novio que habían más invitadas. ¿Por qué? Porque la salvación y lo que Dios ha puesto depende y la debemos administrar nosotros. El 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y obviamente esta parábola es con un contexto y con una forma, con una intención escatológica del fin de los tiempos. Y la Biblia nos enseña claramente que no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero sí sabemos la temporada. Dios no nos dijo el día ni la hora de su regreso, pero sí nos dio una temporada y nos dio unas señales para saber que su venida está cerca. Lucas 13,
Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, Apocalipsis 13, 12. Todo eso nos habla acerca de la venida del Señor. Yo creo que todas las señales, que todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo en el mundo es una clara señal de que el Señor está cerca. Dios nos dio una temporada, nos dio unas señales para poder identificarlas si se están cumpliendo. Depende absolutamente de ti si tú te quieres quedar o no. De nadie más. Amén. Y ahora sí vamos a leer la otra historia que les quería contar, porque esto del ser buen administrador del aceite conecta con el ser buen administrador de lo que Dios nos ha dado. Y es la historia de la parábola de los talentos, que sigue ahí en el 14, Javi. Y vamos a leerla juntos. Dice lo siguiente, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y mira lo curioso que dice: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que le había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. Y esto yo quiero que usted lo lea con profundidad, comprendiendo bien lo que le responde ese siervo a su amo. Le dice: Señor, te conocía que eres hombre duro. Lo primero que le responde, yo creo que es un poco fuerte, ¿no? Señor, te conocías que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Wow. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vale, y leamos el 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Wow, qué fuerte historia, ¿no? Yo realmente les seré sincero, nuestra pastora muchas veces, pero muchas veces predicó esta palabra en la iglesia. A mí me pareció una palabra acerca de los talentos, o sea, muy bonita. Básicamente, si Dios te da algo, tú lo tienes que multiplicar y todo maravilloso, ¿no? Pero un día, eso fue hace como unos 20 días, yo estaba con Dallis y Dios me dio esa palabra y nosotros estábamos en el coche. Y yo decía: pero ¿por qué Dios nos está hablando de esta palabra? Y la leí, no sé cuántas veces la leí.
Y cuando yo me centro en lo que le respondió este hombre, yo me di cuenta por qué el amo tuvo que quitarle a este hombre aún lo poco que tenía o lo nada que tenía. Y es que yo quiero ponerlos en la siguiente escena. En el Antiguo Testamento los amos, o sea, los propietarios de los siervos eran, en otras palabras, esclavos, ¿vale? Pero no el típico esclavo que nosotros vemos en las películas, que le dan látigo, que le dan azote, no, sino que era una forma de tú contratar personas. Muchas de las personas antes no tenían las condiciones económicas ni para estudiar, ni para pagarse medicinas, ni para tener absolutamente nada, porque eran pobres, porque eran hijos de viudas. Entonces lo que hacían los padres o ellos mismos es que se vendían como esclavos a una persona con mayor nivel económico, porque sabía que ellos por su cuenta no iban a llegar a nada, o a mendigar o a robar o que los mataran, pero no iban a llegar a nada. Entonces lo que hacían los siervos era venderse a sus amos y decir, bueno, cómprame y yo trabajo para tu casa. Y los amos, la gente que tenía la capacidad económica, los compraba y ellos vivían en la casa del amo. Entonces el amo se encargaba de darles a ellos alimentos, comida, una vivienda, un hogar digno. Y en retribución, el esclavo trabajaba para el amo, en lo que el amo desarrollaba sus actividades. Si el amo era agricultor, pues trabajaban en el campo. Básicamente una relación empleado-jefe, pero de la antigüedad, ¿vale? No es que no tuvieran derechos, simplemente que sus derechos estaban ligados a su amo, porque su amo los había comprado. ¿Cuál era el destino si un esclavo nadie lo quería comprar? Pues era que se iba a morir de hambre, porque no estaba preparado y no tenía las condiciones para poder ser libre, ¿vale? Es muy diferente este tipo de amo-siervo que habla la Biblia al amo-siervo que vivió, por ejemplo, después las negritudes en la época de la esclavitud, ¿vale? Es muy diferente. Pero en todo caso, lo que vemos aquí es un siervo que vive o depende económicamente de su amo. Amén. Hasta ahí lo entendemos, ¿no? Y vemos de que este amo en el 14 o en el 15 más bien, dice que este hombre tuvo que viajar, tuvo que irse lejos. En el 14 nos habla de que tuvo que viajar y se fue lejos. Pero dice que antes de que marchara, este hombre a cada uno de sus siervos les entregó algo para que subsistieran. O sea, no los dejó solos. Es decir, que no era un amo irresponsable. Y yo lo transformo a Jesús y a Dios. Tú que estás aquí, Dios no te ha dejado solo en ningún momento. Dios no te ha abandonado con absolutamente nada. Todos los que estamos aquí tenemos algo para ofrecer y algo para sostenernos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un talento, una forma, la oportunidad de crear algo, de hacer algo. Dios no nos abandonó con nada. Nuestro Señor Jesús se fue, pero Él nos dejó un tesoro invaluable, y es su Espíritu Santo, que está disponible para todos. Entonces, este hombre se fue, pero le dejó a cada uno de sus siervos, le dejó algo. Y Él le dejó, dice la Biblia, conforme a sus capacidades. Y yo quiero que usted sepa que así como Jesús es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, sus esclavos por amor, sus doulos, son esclavos por amor en griego, así también este hombre le dejó a sus siervos a cada uno conforme a sus capacidades. Y si usted se ha preguntado por qué hay ministerios más grandes y otros más pequeñitos como los de nosotros, es porque Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Si hoy nos trajera 1000 personas y no sé qué, no tenemos la capacidad, porque no hay líderes suficientes, porque no somos suficientemente buenos para administrar, no sabemos muchos de los pasos que hay que seguir adelante, estamos aprendiendo. ¿Tú quieres saber por qué estás en la posición en la que estás hoy en día? Porque Dios te ha puesto ahí, porque tienes aún la capacidad de estar ahí. ¿Quieres crecer más? Empieza a adquirir más sabiduría. Estos hombres, cuando Dios les dio la oportunidad de crecer, duplicaron su capacidad. Y esto va para alguien que dice: yo no puedo estar el mes que viene en la misma posición, tengo que ser el doble de mejor. Amén. Entonces la Biblia habla de que el hombre de 5 talentos consiguió 10. El hombre de 2 talentos consiguió
Otros 2, consiguió 4 en total. Pero el hombre que tenía un talento, dice el 18, cavó en la tierra. Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el único talento que tenía, el dinero de su señor. Y dice el 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, y ahí nos cuenta la historia de cada uno, como lo recibieron y le entregaron al Señor. Pero mira lo que dice el 24, y eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y cuando yo vi eso y yo estaba con Daya ahí en el coche leyendo, yo le dije: este tipo es un grosero, es un irreverente, porque se olvidó por completo que quien le daba de comer era su amo. Era un completo irreverente con su señor, porque se le olvidó por completo que su señor le dio a él algo para subsistir. Era un irreverente porque le dijo que era un hombre duro, que segaba donde no sembrase y que recogía donde no esparció. El hecho de que este hombre físicamente no se metiera a sembrar no significa que él no fuera el sembrador. ¿Quién le compraba la materia prima a los siervos para sembrar? ¿Quién pagaba las facturas? ¿Quién se encargaba de administrar todo? No era el amo. ¿Por qué el siervo fue tan irreverente con su señor? A veces a nosotros nos pasa que cuando Dios nos viene a pedir cuentas de qué estamos haciendo con nuestra vida, somos irreverentes con Dios. Le decimos a Dios: no, pero es mi vida. Y se nos olvida que no es tu vida, es la vida de Él. Le pertenece a Él. Y cuando Dios dice: ven, pero yo quiero solucionarte eso. No, porque eso es mío. Cuando no es tuyo, es de Él. Y Dios te pide 2 horas un domingo para que vengas a abrazar el amor de Él. Y tú le dices: no puedo porque tal cosa o esto. Es mi tiempo. Son mis prioridades. Y se nos olvida que no es tu vida, ni no es tu tiempo, ni es tu economía, ni es nada, sino que le pertenece a Dios. Y cuando yo entendí esto y yo vi esto, yo me di de cuenta por qué muchas veces pasamos lo que pasamos. Y es porque estamos como ese siervo, respondiéndole a Dios como si fueran nuestras cosas y no las de Él. Y cuando Dios nos pide cuentas de nuestras cosas, le decimos: Señor, pero tú qué vienes a pedirme si esto es mío, me lo gané con mi esfuerzo, eso es mío y nadie lo toca. Y Dios diciendo: si Dios quisiera ahora mismo nos quita la vida y nos vamos de aquí. ¿Dónde quedó tus ahorros, tu tiempo, lo que invertiste en ti, tus sueños y tus planes? Si todo le pertenece a Él. ¿Cuánta gente tenía, pareciera todo el mundo comprado, y a un abrir y cerrar de ojos se les fue la vida? Nosotros que somos de una ciudad que se llama Leticia, que bendecimos esa ciudad, pero la realidad es que vemos cosas muy desastrosas. Todos los días noticias de gente asesinada, de muertos. Nos duele lo que pasa. Y siendo hasta racionales, hay más posibilidades de que te metan un tiro en una discoteca que en una iglesia. Hay más posibilidades de que tú restaures tu situación económica y mental en la casa de Dios, aprendiendo cosas buenas, que en un lugar desconectado de su palabra. Es hasta racionalmente más efectivo. Mucha gente se comporta como este hombre irreverente con Dios, y por esa razón estamos como estamos. Y más adelante, de hecho, Dios nos da una pequeña promesa que a muchos no les gusta, pero es la realidad. En el 26, mira lo que dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Yo no entendía al principio por qué le decía eso a él, pero ahora entendiendo que era un grosero, claramente era un siervo malo y negligente.
Porque si no le hubiera respondido así a su amo, simplemente le hubiera dicho: no tuve la capacidad, perdóname. Yo te aseguro que ese talento le hubiera dado una segunda oportunidad para que lo hiciera bien. Pero el problema es que Dios a veces nos da una oportunidad y le fallamos. Nos salva y no volvemos a sus pies. Nos bendice y nos olvidamos de Él. Nos da papeles y no volvemos. Nos da un trabajo porque lo necesitamos y no, nada. Y yo no les digo que necesiten y vuelvan a congregarse aquí. Yo lo único que les digo es que no se desconecten del Señor. Que usted por no congregarse no se va a ir al infierno. Pero no congregarse lo lleva a que se desconecte de la palabra. Y yo me siento sumamente orgulloso que en esta casa usted lo único que va a encontrar es buena palabra. No alguien que está copiando prédicas por ahí, alguien que está recibiendo palabra de internet, no, alguien que está conectado con Dios y Dios está trayendo su palabra aquí viva y eficaz. Que usted está recibiendo lo que Dios le quiere hablar, no lo que el mundo le quiere hablar. Mira lo que dice el 27. Por lo tanto, debía saber. Vamos a leer el 26 porque me encanta. Le dijo: siervo malo y negligente. Pero mira lo que dice después. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Yo te digo algo. A veces Dios te responde como tú lo ves. Tú ves a Dios pequeñito, mi Diosito. Pues así será también la respuesta para ti. Hay gente que dice: ay, mi Diosito me va a dar poquito y me va a dar una casita, y pues así va a ser tu bendición también. Este hombre miraba a su Señor como un hombre que recogía donde no sembraba y que recogía donde no esparcía. Pues si lo veía así, el Señor le dijo: bueno, si tú me ves así, yo soy así para ti. ¿Cómo nosotros estamos viendo a Dios? Como el Dios proveedor grande, nuestro Señor, nuestro pronto auxilio, nuestra primera opción. ¿O estamos viendo a Dios como lo último? Como que nos acordamos de Él ya cuando estamos con la soga al cuello. Así como tú veas a Dios, así se te va a reflejar Dios. ¿Tú quieres realmente que Dios esté en todas las partes de tu vida? Empiézalo a ver como tu todo. Que cada decisión que tú tomes tengas presente primero a Dios. Que en la mañana cuando te despiertes primero esté Dios. Que en tu momento de comer, que es algo tan básico, antes de comer primero esté Dios dándole las gracias porque Él te está dando de comer. Y es una tontería, pero yo con Dayana alguna vez he llegado al trabajo, me ha pasado un par de veces, ¿vale? Que he llegado y me voy a meter el primer cucharón y lo tiro y Dayana, ¿qué pasó? No le he dado las gracias a Dios. Es Él mi proveedor. Yo estoy trabajando, estoy haciendo las cosas, pareciera que fuera yo, pero por su gracia y por su misericordia es que nosotros estamos aquí. Y por eso usted ve que nosotros nos esforzamos por predicar su palabra y tener la iglesia bonita y seguir adelante. Si usted me ha preguntado: ¿y qué ganamos nosotros? Yo le digo: la vida eterna, coronas en los cielos. Nos preocupa que la gente de verdad tenga un encuentro con Jesús. No que venga un domingo aquí y su vida siga igual, no, que su vida sea transformada. Yo no quiero que este año pase, que estos meses pasen y que sigamos igual como estamos, sino que veamos una iglesia, los pocos o los muchos que estemos, que crezcamos, que seamos diferentes, que podamos ser personas que incidamos sobre la vida de los demás, que seamos agentes transformadores dentro de una sociedad que necesita de Cristo. ¿Siguen conmigo? Mira lo que dice el 27. Por lo tanto, debías haber dejado mi dinero con los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Cuando Dios te da algo, Dios te da algo no para que tú lo escondas, sino para que dé fruto. Aún con lo pequeño que Dios te ha dado, con el único talento que este hombre veía inútil, mucha gente hoy está con miles de talentos dentro de sí, no se dan de cuenta. Dayana les contaba a ustedes en medio de las prédicas que ella decía: no, yo voy a montar mi emprendimiento cuando tenga esto o lo otro. Yo le digo: Dayan, tú tienes más que el 90% de mucha gente que quiere emprender. Si no lo haces porque no quieres. Y cambió el chip automáticamente. Digo: gracias Dios por esto, por esto, por esto. Y empezó. Y Dios le ha dado hoy para sostenernos. Hasta me ha pagado facturas la doña, gracias. Porque cambió la mentalidad de ver que no tenía nada a ver todo lo que Dios tenía.
Hay mucha gente que piensa que no tiene nada y cuando todo lo que tiene, aún su mente, aún la lengua que a veces usamos para contar chismes, es de bendición para el Señor. Tú no creas que tú estás sin nada. Dios ya puso algo sobre ti conforme a tus capacidades. Empieza a descubrir qué es y a que dé fruto para el Señor. Yo sé que Dios se agrada cuando lo que Él te ha dado es para bendición para los demás, cuando empieza a dar fruto. Así que trabaja en ello. Y si tú no sabes qué es, ahorita vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se revele y que cambie esa mentalidad de nosotros de pensar que no tenemos nada, a saber que tenemos algo que Dios no nos dio y que es nuestra responsabilidad que dé fruto. Tu familia es un talento, tu trabajo es un talento, aprovéchalo, que dé fruto para ti. Tu entorno, tu círculo social es un talento. Empieza a explotar ese talento. Hay gente que lleva 20 años en el mismo sitio y nunca le ha dicho a alguien: oye, yo soy cristiano, te invito a la iglesia. Amén. Mira lo que dice el 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será, porque al que tiene, dice el 29, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ese es un juego de palabras tremendo. Pero básicamente a la gente que sabe multiplicar lo que Dios le ha dado, yo lo único que te puedo asegurar es que te va a venir más bendición. Si tú sabes multiplicar lo que Dios te da, extiende tus carpas, porque no va a haber dónde más aparcar las cosas que Dios te va a dar. Y a la gente que no tiene la posibilidad de multiplicar, que no vino hoy, por eso mucha gente vive como vive, y es porque aún lo que Dios le da, aún eso se comen. Aún las oportunidades pequeñas que Dios le da para que levante cabeza son para que se alejen de Él, y por eso Dios no los bendice. Entonces dice: prefiero mantenerlo así, porque si le doy un poquito se me vuela. Por eso quizás Dios creó las gallinas así sin poder volar, ¿no? Porque se imaginan las gallinas volando, se nos vuelan a todo el mundo. Yo tenía una gallina voladora, pero no es lo normal, ¿vale? Dios nos da conforme a nuestras capacidades. Y el 30, que quede grabado en nuestro corazón también, porque yo no quiero que pasemos eso. Y estamos en tiempos difíciles, y es que al siervo inútil, dice, echadle. Es que ya cambia todo, dice: el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Algún día nuestro Señor nos va a pedir cuentas de qué es lo que hemos hecho, y yo no quisiera realmente que ninguno lo viéramos del otro lado del charco. Es mejor que todos estemos ahí adentro celebrando y gozándonos en el Señor. Amén. O que al menos yo me quede, pero que ustedes entren, pero que algo pase, Señor. Vamos, ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo.